Bienvenidos a este culto de aniversario, 57 aniversario de nuestra iglesia Emmanuel. Nos gozamos de estar viviendo este momento, gracias al Señor que nos ha permitido llegar hasta aquí. Mateo 16:18 dice lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? Amén, por esa promesa del Señor. Vamos a escuchar un preludio, y mientras escuchamos este preludio, les invito a orar en su lugar, de una manera personal. Yo haré una oración de inicio después del preludio. Padre Santo, te alabamos, Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones. Especialmente, Señor, te agradecemos tu fidelidad, tu cuidado, Padre, tu protección, para que hoy estemos celebrando este 57 aniversario. Gracias, Señor, por ello te damos también gloria y alabanza, Padre Santo. Recibe nuestra adoración, en Cristo Jesús oramos. Amén. Les invito a ponerse sobre sus pies, mis hermanos, y entonar juntos el canto, el himno, cuán grande es Él. Vamos, alabemos juntos al Señor. Y ya se saben este hermoso himno, hermanos. Señor mi Dios, hazme contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas. Ando en tu voz, en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su centro. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores
Mi corazón entonará canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entonará canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí. Mi corazón entonará canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entonará canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Gloria a nuestro Dios. ¿Pueden tomar su lugar, mis hermanos? Es el tiempo de los especiales y de las acciones de gracias. No sé si hay alguien aquí que haya preparado algún especial y quiera pasar al frente. Ella trae un especial que va a leer Salmo número 8. Adelante. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señoría sobre las obras de tus manos y pusiste todo debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Amén. Dios bendiga este jovencito. Salmo 8. Muy bien. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Un especial, una lectura bíblica, alguna acción de gracias por este aniversario? O bueno, alguna bendición que quieran compartir con nosotros. Muy bien. De no ser así, también esta tarde queremos hacer un reconocimiento a nuestros pastores. Voy a invitar al pastor Pedro y al pastor Ismael que pasen aquí al frente, por favor.
Pues damos gracias a Dios por la vida de los pastores que nos permite tener en nuestra iglesia. Hay una recomendación en la Escritura, en 1 de Pedro 5, versículo 2, dice el apóstol Pedro: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino, dice la Escritura, sino siendo ejemplos de la ley. ¿No? Esta es la recomendación del mandato que como pastores la Escritura les da. Si ellos hacen esto, hay una promesa para ellos. Dice, versículo 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta es la promesa para nuestros hermanos si hacen lo que la Escritura les manda. Entonces, nosotros estamos contentos, queremos hacerle este reconocimiento como iglesia bautistas. Normalmente celebramos en septiembre el Día del Pastor, cualquier domingo de septiembre. La situación de la pandemia nos hizo ver si lo hacíamos al final el último domingo de septiembre, y hubo quien propuso que aquí se hiciera también el festejo el reconocimiento a ellos como pastores. ¿Sí? Tenemos a nuestro hermano Omar. Él va a pasar para orar por ellos y dar gracias al Señor que nos permite a estos dos siervos de él. Si nos ponemos de pie, vamos a darles este tipo de oración. Cuidamos nuestros rostros y oremos. Agradecidos contigo estamos, Señor, en esta noche por la manifestación de tu amor, de tu gracia y sobre todo, Señor, de tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, te damos en este momento muy especialmente por la vida de aquellos, Señor, que tú has llamado a este ministerio pastoral. Gracias por nuestro hermano Pedro, por nuestro hermano Ismael, que, Señor, que un día ellos decidieron obedecer al llamado tuyo. Señor, en este día en especial estamos honrando su trabajo delante de ti. Sabemos, Señor, que hay un propósito en sus vidas y por su familia. Y, Señor, también para con nosotros, Señor, reconociendo de que, Señor, son muchos los que han sido llamados y pocos los escogidos. Y muy pocos, Señor, también aquellos que obedecen tu llamado. Gracias, Señor, nuevamente por sus vidas. Reconozco y reconocemos, Señor, que el trabajo no es fácil, puesto que somos tan distintos, Señor, pero hay tanto que agradecer a ti. Y ese, Señor, es su trabajo, Señor, de guiar a este rebaño, guiar a cada uno, Señor, de nosotros, para poder alcanzar, primeramente, Señor, un encuentro personal, Señor, a través del Hijo Jesucristo, y posteriormente, Señor, caminar guiarnos, Señor, en tu senda, dentro de ese redil tan grande que tú tienes como iglesia y en este mundo. Bendice, Señor, sus vidas, Señor, gracias por este momento. Gracias, Señor, por su trabajo. Y, Señor, te pedimos una cobertura especial para ellos y su familia, Señor. Que no les falte nunca el sustento en su casa. Que en su salud, Señor, sean fortalecidos y que el ánimo de servirte sea también engrandecido y guiado por tu Santo Espíritu. Señor, muchas gracias te damos por sus vidas. Alabado y bendito eres, Señor, en este momento. Y, Señor, nos ponemos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. 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 Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Voy a invitar a la secretaria de nuestra iglesia, su hermana Areli, para que pase a hacer lectura de la reseña histórica de nuestra iglesia.
Buenas noches, hermanos. Culiacán, Sinaloa, 31 de octubre del 2021. Historia de la organización de la Iglesia Cristiana Bautista Emanuel. Nuestra historia comienza bajo la dirección y la gracia de Dios en octubre de 1964. Dios dirigió a nuestro hermano Jesús Oliva Loaiza para hacer la donación de una casa que era de su propiedad en la colonia Ejidal, en la calle Juan de Dios Batis Ramos, marcada en el 1580 y que hoy se llama Colonia Los Pinos. Eran casas construidas por el gobierno para personas de escasos recursos y que por amor a Dios y a su obra la donó para que los hermanos se reunieran como una misión. El pastor de la iglesia de esta ciudad, el hermano David Anguiano Maciel, propuso que los hermanos que vivieran cerca de esta misión se congregaran ahí, para iniciar con un centro de predicación y así formar la segunda iglesia bautista Emanuel, y ellos con gusto y amor lo hicieron, organizándose como iglesia el 25 de octubre de 1964. En la organización participaron los siguientes hermanos: Amado Ibarra y su esposa Seferina de Ibarra, Juanita Ibarra, Néstor Insunza Urias y su esposa Ignacia Villa de Velázquez, Blanca Amarillas, Alejandro Insunza, Norma Insunza, Elizabeth Insunza, Raquel Torres Villas, Blanca Dora Torres Villa, Jorge Zamudio. Los hermanos pastores que estuvieron participando del concilio fueron David Anguiano Maciel, Jesús Olivas y Ernesto Flores, pastor de Nabolato, Sinaloa. Los pastores que han participado en la enseñanza de esta congregación en estos 57 años son Eulogio Briceño, Jesús Olivas, Ernesto Flores, Abel Herrera, Efraín Hernández, Javier Peña, Fernando Murúa, Emilio González, Fernando Murúa hijo, Eliseo Escalante Robledo, Jesús Manrique Pérez Navidad, David Antonio Ceseña Ramos, Ildefonso Ramírez García, José Luis López González, Pedro Ismael Díaz. Nuestra iglesia ha organizado dos iglesias: la Iglesia Bautista de Hebrón de la Cofradía de San Pedro, municipio de Nabolato, y la Iglesia Roca de la Eternidad, donde nuestro hermano Daniel Salas Armijo y hermano Ildefonso Ramírez García iniciaron la licitación de esta área en la colonia Renato Vega en el año de 2006. Además de trabajar con las misiones Casa de Esperanza de la colonia Progreso y la misión foránea de la Apoma en Badiraguato, Sinaloa. Dios ha mantenido firme esta congregación a través de los años y la sustentará hasta que Él venga. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 24 y 25. Gracias. Gracias. Muy bien, esa es la historia de los inicios de nuestra amada iglesia. Les voy a invitar a que pongamos sobre nuestros pies y entonemos juntos dos cantos más para la alabanza de nuestro Dios. Se reúne, hermanos. Es bueno sentirse identificado con ese pueblo de Dios. Digamos juntos, somos el pueblo de Dios, amén. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar desde aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo
somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Llevaremos su gloria y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza, nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, pueblo especial, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Una vez más, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Llevaremos su gloria a todos y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos de su amor y verdad. Alguien diga amén, hermanos. Un hermoso himno en 230, grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia y una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nos acompaña y por los siglos el mismo será.
Versículos del 10 al 17. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 17. Vamos a hacer esta lectura de manera alternada. Yo doy inicio, ustedes continúan con el versículo 11 y en el versículo 17 nos unimos. ¿Están listos? Dice la palabra de nuestro Dios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dios nos bendiga a través de su palabra. Voy a invitar a mi hermana Claudia que pase a orar por la predicación. Enseguida le damos el tiempo a nuestro hermano. Oremos, Señor. Bendito Padre que moras en los cielos, en la tierra de tu lugar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque nos permites estar en estos momentos aquí, mi Señor, para honrarte, para bendecir tu nombre, Señor. Y especialmente, Señor, te queremos dar gracias una vez más por este 57 aniversario de nuestra amada Iglesia Emmanuel. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has bendecido grandemente, Señor. Porque has permitido que a través de estos años permanezca, Señor, fortalecida. Y gracias, Señor, porque ha sido una casa, Señor, de oración donde se ha predicado de tu palabra. Gracias por cada uno de los pastores mencionados, Señor, que durante todo este tiempo te han servido, Señor, y han hablado de tu palabra, Señor. Gracias por ello, mi Señor, y porque sin duda, Señor, tu misericordia nos ha alcanzado hasta el día de hoy. Señor, gracias por la salvación de nuestras vidas. Y Señor, te quiero pedir una bendición especial para la exposición de tu palabra en esta noche, Señor. Que tú unjas los labios de nuestro hermano Pedro Ismael, Señor, que va a traer la palabra. Te rogamos para que seas tú, mi Señor, quien hable a nuestros corazones, Señor, y estén sensibles a tu palabra. Gracias, Señor, por este momento y por la bendición, Señor, de estar unidos en este lugar, con el propósito, Señor, de que toda la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Gracias. ¿Pueden sentarse, hermanos, por favor? ¿Cómo están? De los que están aquí, ¿quién cumple o quién tiene ya 57 años? A ver, de los niños que veo aquí enfrente,
también ya rebasaron. Pero hermanos, 57 años, uy, es toda una vida. Se dice rápido, pero todo lo que ha pasado en 57 años. Hemos leído apenas hace ratito un poco de la reseña histórica de nuestra iglesia, de nuestra amada Iglesia Bautista Emanuel, en donde Dios ha usado a hombres, mujeres, siervos, para que se pudiera consolidar una iglesia en ese punto de la ciudad. Y agradecemos a nuestro Dios por ello. Bueno, mis hermanos, déjenme les digo que en la actualidad estamos viviendo la era digital. Ya todos, mis hermanos, debido a la pandemia, ahora ya todo el mundo tiene Facebook. Si antes no lo tenían, pues a lo mejor ahora ya por la necesidad de que ya no podemos a veces reunirnos, o ya ahorita ya se está acabando, ya se está normalizando otra vez todo. Pero estamos viviendo la era digital, de las redes sociales, del Instagram, del Facebook, del YouTube, del Twitter y de no sé cuántas más redes sociales han salido ahora nuevas. Solo por mencionar algunas, mis hermanos. Y déjenme les digo que los creadores de contenido compiten entre ellos por tener cada día más seguidores. Y ahí están en la lucha. ¿Cuántos seguidores tengo? ¿Cuántos seguidores tiene aquel? Y están en esa lucha de ver cuántos seguidores tienen. A ver, ¿quién tiene más? Hay algunos influencers, como les dicen, hoy en día que tienen millones de seguidores. Un joven de nuestro país, youtuber, creo que tiene como 40 millones de seguidores. 40 millones. Y imagínense ustedes la influencia que puede tener ese tipo con esos 40 millones de personas. Los deportistas, los músicos, incluso, mis hermanos, aún en las filas cristianas vemos pastores ya con sus canales de Facebook, canales de YouTube, que están están impactando vidas y están llamando la atención. Los que le siguen a ese tipo de personas, bueno, de alguna manera han sido impactados por ellos y por eso lo siguen, por eso ven sus páginas, ven su contenido, porque algo les atrajo, algo llamó su atención, algo admiraron en ellos. Bueno, déjenme les digo, mis hermanos, que los creyentes en Cristo Jesús también somos apartados. La Biblia, mis hermanos, utiliza la palabra santos o santificados para ello. De hecho, mis hermanos, Pablo refiere a la iglesia de Corinto como santos o los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos en 1 Corintios capítulo número 1, versículo número 2. La palabra santo, mis hermanos, significa apartado, diferente, distinto. Pablo, hermanos, la usa 12 veces en esta primera carta a los Corintios. 12 veces utiliza la palabra santos. Cuando la palabra, hermanos, se utiliza en relación, mis hermanos, con Dios, significa, mis hermanos, que el creyente significa que Él es totalmente diferente. Bueno, más bien cuando se utiliza la palabra, hermanos, para referirse a Dios, en primer lugar significa que Dios, hermanos, es totalmente diferente en carácter y esencia de su creación. Es perfecto y todopoderoso. Nosotros no lo somos. Sin embargo, mis hermanos, el apóstol Pablo utiliza aquí santo también para describir a los hijos de Dios, a los creyentes en Cristo Jesús. Y que debemos, hermanos, entonces asemejarnos a Él y ser diferentes, hermanos, del mundo. Debido, mis hermanos, a que somos santos, que somos apartados, hermanos, por Dios y para Dios, debemos parecerlo a Él. El objetivo, mis hermanos, de la carta del apóstol Pablo era recordar, mis hermanos, a los corintios que su identidad como el cuerpo de Cristo debe de influir en sus comportamientos y actitudes. Se suponía, hermanos, que deberían de vivir de una manera diferente, de una manera que reflejara, hermanos, a Cristo, en lugar
segunda. Esta carta, mis hermanos, del apóstol Pablo, esta carta primera a los Corintios, revela, mis hermanos, que la iglesia de Corinto, en lugar, mis hermanos, de madurar en el intervalo de tiempo entre la partida del apóstol Pablo, hermanos, de Corinto, y la redacción de la carta, mis hermanos, había desarrollado, mis hermanos, una cantidad notable de problemas serios esta iglesia, entre los que se incluyen la división, el abuso de los sacramentos, el desorden durante los servicios de adoración, la confusión teológica como la resurrección y el ejercicio apropiado de la libertad del cristiano en el Evangelio, y los extremos del abandono moral y ascetismo insano. ¿Qué había pasado, hermanos? ¿Qué es lo que había sucedido con esta iglesia? Hoy, hermanos, nos vamos a concentrar en una de esas problemáticas. No nos daría tiempo, hermanos, de ver todas, pero vamos a concentrarnos en esta primera problemática que el apóstol Pablo aborda en los versículos del capítulo 1, de los versículos 10 al 17, pero también lo retoma, hermanos, en el capítulo número 3, y es acerca, mis hermanos, de la división que había, hermanos, en la iglesia de Corinto. Pero la pregunta, mis hermanos, para cada uno de nosotros, que estamos cumpliendo, mis hermanos, 57 años de vida como iglesia, ¿a quién estamos siguiendo? Como iglesia, ¿a quién estamos siguiendo? De manera personal, ¿a quién está siguiendo? ¿Cómo saber, mis hermanos, si nosotros no padecemos del mismo problema? ¿Y cómo darle, mis hermanos, solución para la gloria de Cristo? Bueno, vamos a ver lo que nos ofrece, hermanos, el pasaje. Pablo, hermanos, diagnostica el problema de la iglesia de Corinto, pero también, hermanos, da la receta para su sanación y solución. A la luz, hermanos, entonces, de este pasaje, veamos las respuestas que el texto nos ofrece. En primer lugar, mis hermanos, el apóstol Pablo empieza diciendo la receta, pero después habla de la problemática. Nosotros lo vamos a abordar de una manera diferente. Vamos a ver primero la problemática en la que estaba la iglesia. El problema de la iglesia, hermanos, lo podemos ver en los versículos 11 y 12. Pablo, hermanos, recibió informes, hermanos, de la iglesia en Corinto, que estaba siendo desgarrada por divisiones internas, en especial como resultado de algunos, hermanos, en la congregación que se consideraban, esta división, hermanos, en la iglesia de manera interna, era porque algunos se consideraban más espirituales, más conocedores que los demás creyentes. Fíjense lo que dice, mis hermanos, el apóstol Pablo en esta carta, en su primer capítulo, y en los versículos 11 y 12. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Vayamos ahora, mis hermanos, al capítulo número 3, versículos del 1 al 4. Dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, pero aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, no sois carnales. Y de ahí vayamos, hermanos, al capítulo número 8, de los versículos del 1 al 3. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos
tenemos conocimiento. El conocimiento te envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Así que, mis hermanos, ahí vemos por qué se estaba suscitando esta problemática, hermanos, en la iglesia de Corinto. Algunos hermanos se sentían más espirituales, y el apóstol Pablo dice: no son, ustedes se sienten, pero ustedes son carnales. Hay todavía envidias, hay pleitos entre ustedes. Dice: ¿cómo es posible esto? Y esto los está llevando a problemas internos. Se creían también tener más conocimiento de los demás. Pablo esperaba, hermanos, que los corintios se dieran en su adoración a Cristo, pero estaban, mis hermanos, demasiado ocupados discutiendo sobre sus maestros favoritos. Algunos decían: yo sigo a Pablo. Bueno, Apolos es mi maestro. Yo sigo a Cefas. Y algunos más espirituales, hermanos, decían: yo sigo a Cristo. Yo sigo a Cristo. Había algunos hermanos que decían: yo sigo a Pablo. Pretendían estar de parte de Pablo. Y tal vez cuando ellos se enteraran de que Pablo escuchara esto, tal vez esperaban el elogio de Pablo. Ustedes son de los míos. Sin duda, hermanos, serían principalmente gentiles. Pablo siempre había predicado, mis hermanos, el evangelio de la libertad cristiana y el fin de la ley. Es muy poco probable, mis hermanos, que los de este partido estaban convirtiendo la libertad, hermanos, en libertinaje y usando el cristianismo como excusa para hacer lo que les viniera en gana. Un comentarista, hermanos, Bullman, ha dicho que el indicativo cristiano siempre conlleva el imperativo cristiano. Aquellos corintios habían olvidado que el indicativo de la buena nueva va unido inseparablemente el imperativo de la ética cristiana. Habían olvidado que eran salvos para ser libres del pecado, no libres para pecar. Habían entendido mal y tal vez confundidos por esto, ellos decían: nosotros seguimos a Pablo. Pero había otro sector, otro grupo que decía que seguían a Apolos. ¿Quién es Apolos? Bueno, Apolos, hermanos, era un predicador capaz de Alejandría que había ministrado en Éfeso y Corinto. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo número 18, de los versículos 24 hasta el capítulo 19, versículo número 1. Pablo enfatizará, hermanos, que él y Apolos tenían ministerios, hermanos, diferentes, pero eran complementarios, como siervos privilegiados para colaborar con Dios. Podemos ver, hermanos, el informe de Pablo más adelante en el capítulo número 16 de esta carta, de que había instado a Apolos a regresar a Corinto. Y esto muestra, hermanos, a sus respectivos seguidores que él y Apolos no se veían como rivales, sino que disfrutaban, hermanos, de respeto mutuo y de unidad. Los que se presentan como partidarios, hermanos, de Apolos, sin duda, mis hermanos, serían los intelectuales que se estaban dedicando a toda prisa, mis hermanos, a convertir el evangelio en una filosofía. Por otro lado, hermanos, estaba otro sector, otro grupo que decía que seguían a Cefas. Cefas, hermanos, es el nombre arameo de Simón Pedro. Pablo, mis hermanos, reconoció que Pedro era considerado una de las columnas de la iglesia, allá en Gálatas 2, 8 y 9. La prominencia, hermanos, de Pablo en la difusión del evangelio es evidente en el libro de los Hechos. Obviamente, mis hermanos, era popular entre algunos grupos en Corinto. Quizás, mis hermanos, los cristianos judíos, pero no está claro si realmente había visitado la iglesia el apóstol Pedro. Estos serían muy probablemente, mis hermanos, judíos que trataban de enseñar que los cristianos tenían que observar la ley tradicional judía. Serían legalistas que exaltaban la ley aún a costa de rebajar
la gracia. Pero por otro lado había otro sector, hermanos, en la iglesia, otro grupo que decía que seguían a Cristo. Otros juraban, hermanos, lealtad a Cristo. A primera vista, mis hermanos, eso suena bien. Siguen a Cristo. Las buenas nuevas del Evangelio son las noticias de la muerte y resurrección de Cristo. No del ministerio de Pablo, Apolos o Cefas. Pero es posible, hermanos, moverse en la dirección correcta y aún así, mis hermanos, caer de bruces. Por el tono de la carta, mis hermanos, de Pablo, está claro que él considera que los corintios que dicen pertenezco a Cristo cometieron un grave error. Dado que ese error no puede ser que den su primera lealtad a Cristo, que es lo que deberían hacer, su error, hermanos, debe estar en otra parte. Lo más probable es que tengan el mismo espíritu contencioso y actitud orgullosa que aquellos que se identifican a sí mismos como seguidores de Pablo, de Pedro o de Apolos. Es su espíritu, mis hermanos, contencioso y su actitud orgullosa la que tiene la culpa, no su lealtad, mis hermanos, a Cristo. ¿Te suena conocido todo esto? ¿Te suena conocido de que la iglesia en Corinto, mis hermanos, estaba haciendo divisiones internas, cada uno haciendo grupos, tratando de seguir a su líder favorito? ¿Te suena familiar? Es un problema, hermanos, que se vive en las iglesias cristianas, formadas por seres humanos. Batallamos, hermanos, con nuestra naturaleza, aunque, hermanos, ya hemos sido justificados por Cristo, pero aún, hermanos, todavía no hemos sido regenerados de manera total y completa. Estamos en el proceso, mis hermanos, de la santificación. Y por eso, mis hermanos, podemos pasar por una situación similar como la pasaba la iglesia de Corinto. Con demasiada frecuencia, mis hermanos, la iglesia de hoy actúa como la iglesia en Corinto, dividiéndose en grupos, siguiendo a sus líderes favoritos, y cada vez esos líderes, ¿qué creen? Nos decepcionan. Nos decepcionan. ¿Y saben por qué? Porque no son capaces de mantener la perfección. En algún momento nos vamos a fallar. Vamos a ver un defecto, vamos a ver algo, porque no son perfectos, son humanos. Ninguno de ellos, mis hermanos, es como Jesús, como nuestro Señor. Pablo, hermanos, les pregunta, hermanos, ahí en el capítulo número 13, ¿está dividido Cristo? Con esta pregunta, mis hermanos, Pablo anticipa una de sus enseñanzas fundamentales sobre la iglesia. Así como un cuerpo físico, dice, es uno, aunque compuesto de muchos miembros, así también la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no puede dividirse. Y esto lo va a ver, hermanos, más adelante en su carta. No puede dividirse la iglesia, porque así como no es posible, mis hermanos, dividir el cuerpo humano, no puede usted dividir su cuerpo y hacer que su mano se separe de su brazo y trabajar aisladamente. No es posible eso. ¿Cuál es la solución, hermanos, que el apóstol Pablo da a esta problemática? Bueno, la solución la vemos, hermanos, en el versículo número 10. Y dice, mis hermanos, de la siguiente manera: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo les pide, mis hermanos, que vivan en unidad, y les dice de tres formas diferentes en las que su unidad debe de expresarse. Y en primer lugar, hermanos, les dice que habléis todos una misma cosa. Deben de estar de acuerdo, decir lo mismo, promulgar la misma doctrina, proclamar al mismo Cristo. Sus bocas simplemente expresan los pensamientos de sus mentes y
y las creencias de sus corazones. Si van a decir lo mismo, primero deben de pensar lo mismo y creer lo mismo. Eso no significa, mis hermanos, que deban de sacrificar la identidad personal para convertirse en una colección de imitadores. Los apóstoles, hermanos, tienen personalidades distintas y realizan su trabajo de diferentes maneras, pero están de acuerdo, mis hermanos, en los temas centrales de la fe cristiana. Donde hay un desacuerdo serio, mis hermanos, se unen para resolver esos problemas. Lo podemos ver, hermanos, ilustrado en Gálatas, capítulo número 2, de los versículos del 1 al 10. En ese tipo de unidad, hermanos, es ese tipo de unidad, hermanos, dentro de la diversidad a la que Pablo llama a estos cristianos, mis hermanos, en Corinto. Pablo abordará el tema de la diversidad, hermanos, más adelante en el capítulo número 12, donde hablará sobre varios tipos de dones, pero es el mismo Espíritu, y varios tipos de servicio, pero es el mismo Señor, y varias clases de obras, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Lo ilustrará, hermanos, con una analogía con el cuerpo humano que se compone de muchísimos miembros, ojos, cabeza, pies, manos, pero es un solo cuerpo. Cada miembro, mis hermanos, del cuerpo es distintivo, pero todos los miembros dependen uno de los otros. De la misma manera, hermanos, estos cristianos corintios son el cuerpo de Cristo y miembros individualmente. En la actualidad, hermanos, son orgullosos y competitivos, por lo que Pablo les muestra un camino mejor, un regalo más grande, el camino y el regalo del amor. Ahí en el capítulo número 13 de esta carta. Pero también, hermanos, les dice que no deben de tener divisiones. No deben de tener divisiones entre ellos. En esta carta, mis hermanos, Pablo se refiere a los tipos de divisiones internas que pueden resultar dentro de una congregación debido a diferentes opiniones. Déjenme les digo, mis hermanos, que no hay evidencia en esta carta de que la iglesia de Corinto se haya fracturado, mis hermanos, en múltiples congregaciones. Pero las fracturas internas, mis hermanos, dentro de la congregación siempre tienen el potencial de conducir a ese resultado. Así que debemos de tener cuidado, mis hermanos, con esto. El que no haya, o el que haya, hermanos, divisiones en la iglesia, depende en gran medida si los cristianos consideran aceptables las divisiones. Los cristianos, mis hermanos, que creen que las divisiones son aceptables, déjenme les digo que siempre estarán divididos, porque hay muchas cosas en las que podríamos elegir no estar de acuerdo. Ciertamente, mis hermanos, vemos eso en la iglesia de hoy, tanto en la iglesia mundial, que está dividida, mis hermanos, en cientos de denominaciones, como en las congregaciones locales, que a menudo se pelean por cosas tan superficiales, por cosas tan mundanas, como elegir, hermanos, el color de la alfombra. Conocí un caso, hermanos, de una iglesia en una ciudad de nuestro país que se dividió porque no se pusieron de acuerdo, hermanos, de qué color iban a pintar el templo. Habían dos bandos, uno decía un color, el otro color. Nunca se pusieron de acuerdo, ellos por una división, hermanos, y se dividieron. Increíble, hermanos, que por cosas así el cuerpo de Cristo sea dañado. Pero si los cristianos, mis hermanos, consideran inaceptables las divisiones, se volverán más flexibles y considerados con las opiniones de los demás. Serán más aceptables que se acerquen el uno al otro en amor y que resuelvan las diferencias de maneras que no perjudiquen a ninguna de las partes. Entonces, mis hermanos, cuando Pablo le pide a estos cristianos corintios que no tengan divisiones entre ellos, los está llamando a cambiar su manera de pensar acerca de las divisiones, a considerar las divisiones como contrarias a la voluntad de Dios. Si lo hacen, obtendrán la voluntad de trabajar juntos para eliminar las divisiones, para trabajar juntos en armonía. Les dice el apóstol Pablo, mis hermanos, que deben de estar unidos, hermanos, en mente. Los pensamientos de su mente son el punto de partida. Sus pensamientos determinarán los sufrimientos de sus corazones y las
hermanos, si piensan que su líder preferido, Pablo, Apolos, Cefas, es superior a los otros líderes, entonces se sentirán superiores a los seguidores de los otros líderes. Yo sigo a Pablo y es mejor que Cefas. Y así que yo soy su seguidor y así que yo soy mejor que los seguidores de Pedro. Cuidado, mis hermanos. Eso a su vez, mis hermanos, los llevará a actuar de una manera que sus hermanos y hermanos cristianos encontrarán ofensivos. Sin embargo, si piensan que Dios los está llamando a mantener la unidad, es más probable que actúen de manera que mejore la unidad en la iglesia. También, hermanos, deben de estar unidos, hermanos, en el parecer, un mismo parecer, es decir, en el juicio, o como lo traduce, hermanos, la Nueva Versión Internacional, en propósito, un mismo propósito. De lo contrario, hermanos, tirarán en diferentes direcciones y el trabajo de una persona cancelará el trabajo de otra. La mejor manera, hermanos, de que se unan es que todos miren hacia la misma dirección, tener una misma visión del Señor, siempre delante de ellos. Si algunos vuelven sus ojos, mis hermanos, hacia Pablo, otros hacia Apolos o otros hacia Cefas, verán las cosas, hermanos, de manera diferente y se moverán en diferentes direcciones y no irán a ninguna parte, se van a estancar. Sin embargo, mis hermanos, si todos se vuelven, mis hermanos, a la dirección del Señor Jesucristo, encontrarán posible vivir en armonía unos con otros. Realmente, mis hermanos, la prueba más fuerte de la verdad del cristianismo es que la iglesia cristiana ha podido sobrevivir e incluso prosperar en los últimos 2000 años. Nuestras congregaciones, mis hermanos, no son muy diferentes de la iglesia en Corinto, plagadas de pasiones, acosadas por las diferencias y dadas a las peleas. Esta es la realidad, mis hermanos, en muchos lugares. Somos seres humanos, criaturas caídas, pecadores e inmundos por naturaleza. Pero también, mis hermanos, somos el pueblo de Dios, que hace ratito cantábamos. Somos el pueblo de Dios. Junto con la descripción, mis hermanos, que nos da Pablo, viene su receta. Nunca debemos de estar, mis hermanos, satisfechos con las cosas que son, sino trabajar y orar por las cosas como deben de ser. Pablo, hermano, lo tiene muy en claro. Él está exhortando, él está suplicando, hermanos, a los corintios y a nosotros que dejemos a un lado, mis hermanos, las diferencias y estemos unidos, mis hermanos, en la misma mente y el mismo propósito. Pablo, mis hermanos, exhorta a la gente que deje de lado sus rencores y agravios y viva su fe en unidad. Estamos llamados, mis hermanos, a ser uno con Cristo y entre nosotros. Estar más cerca del Señor, mis hermanos, significa que nos acercamos unos a otros. Acercarnos más a nuestros hermanos en la fe significa que nos hemos acercado más al Señor. Eso lo podemos entender, hermanos, cuando nosotros trazamos un círculo y ponemos en el centro a Cristo como representación mutua. Él es el centro de la iglesia, es el centro de nuestras vidas. Y si nosotros trazamos, mis hermanos, un radio desde la periferia de cualquier punto de la circunferencia hacia el centro, eso somos nosotros como iglesia. Y que cada uno de nosotros que nos acerquemos a Cristo, entre más cerca de Cristo, hermanos, más cerca vamos a estar de quién? De entre nosotros, los unos a los otros. Si como iglesia, mis hermanos, no nos llevamos bien y no estamos unidos, hermanos, está en juego y está en duda que estemos cerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero si por lo contrario hay unidad y mantenemos esa unidad y tenemos un mismo propósito y tenemos una misma mente, nos vamos a acercar cada vez más a Cristo y como consecuencia vamos a estar más cerca los unos de los otros y vamos a poder llevar, hermanos, a cabo
misión, la tarea que Dios nos ha encomendado. Cuando Pablo, mis hermanos, habla de tener una misma mente, está hablando de unidad, no de uniformidad, porque una cosa es unidad y otra cosa es uniformidad. Cuando hablamos de unidad, cuando hablamos de uniformidades, si yo les digo a ustedes, el próximo domingo todos van a ir al templo de pantalón de mezclilla y camisa blanca, porque eso nos va a identificar como Emanuel. Bueno, nos va a identificar como Emanuel, pero no sé si nos va a identificar con Cristo, hermanos. Como iglesia, Emanuel, pero no con Cristo. Eso es uniformidad. Está enriqueciendo, hermanos, esta diversidad, un verdadero arcoíris de pueblos, ideas, culturas, metas. Nuestra unidad, hermanos, no está en nuestra sabiduría, nuestro comportamiento, nuestro trasfondo, sino, hermanos, está en Cristo Jesús. Nuestra unidad está en Él, en nuestro Señor. Él es el poder de Dios en la cruz de Jesucristo, lo que nos ha formado en una comunidad, lo que nos sostiene en el camino de nuestra vida, lo que hace que personas tan dispares e inverosímiles sean hermanos y hermanas unos de otros en el Señor. Somos uno en Cristo por la fe. Somos uno con los demás, ya que tenemos un Señor, una fe, un bautismo, como lo dice, mis hermanos, el apóstol Pablo en otra de sus cartas. Si nos unimos, hermanos, en una mente y un propósito, entonces viviremos lo que ya somos, la iglesia de Cristo, y entonces llegamos a ser verdaderamente las personas que Dios quiere que seamos. A medida, mis hermanos, que nos aceptamos, hablamos bien, interpretamos las acciones de los demás de la manera más amable, nos amamos, nos acercamos más a Cristo. A medida que aprendemos, estudiamos y oramos, nos acercamos más a la cruz de Cristo y los unos a los otros. ¿Qué es lo que debemos de hacer para mantener, hermanos, la unidad? Hay cosas prácticas, hermanos, que tenemos que hacer. Una de ellas, mis hermanos, en primer lugar, es que debemos estar dispuestos a buscar y mantener la paz con todos. En cuanto dependa de ustedes, dice, estén en paz con todos. Dispuestos, hermanos, a dar y pedir perdón. ¿Cuánto trabajo, hermanos, nos cuesta muchas de las veces pedir perdón? Dispuestos a la reconciliación, a ser humildes y todo lo que tenga que ver con nuestra responsabilidad de estar bien con los demás. Segunda cosa que podemos hacer para mantener, hermanos, la unidad. Debemos de estar dispuestos a ser pacificadores, mediadores y reconciliadores, proporcionando la paz y la unidad entre los demás en todo momento. No basta, mis hermanos, con mirar nuestra propia unidad, sino también la unidad de otros que no tienen que ver a veces directamente con nosotros. Número 3, debemos mantener siempre la sensibilidad necesaria para recordar nuestro punto de adoración. Debemos pensar que nuestro Dios es uno, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Después de decir esto, hermanos, Pablo va a decir en los versículos siguientes: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Número 4, debemos estar dispuestos, mis hermanos, a usar nuestros dones espirituales para la edificación de los demás, fortaleciendo así, mis hermanos, el crecimiento en amor. Si hacemos esto, mis hermanos, vamos a mantener la unidad. No vamos a hacer la unidad ya nos ha sido dada en Cristo, pero nuestro trabajo, hermanos, es mantener esa unidad. Termino, mis hermanos, con lo siguiente que cuenta el hermano Jorge Garay, pastor de la primera iglesia bautista de Querétaro. Él dice que conoció en la ciudad de Salamanca a un hombre cuyo nombre nunca supe. Lo vi una sola vez, pero lo que me enseñó estará conmigo durante el resto de mi vida. Lo
tarde en el templo de una iglesia en un proceso de división. Qué raro, ¿no? Un servidor había acudido al llamado de alguno de sus miembros para intentar mediar en el conflicto. El hombre estaba haciendo trabajos de herrería en el patio del templo y de pronto apagó la máquina soldadora, levantó su careta y sin más ni más me dijo: yo digo que los hermanos están mal. Narra el pastor Jorge. Como yo no conocía a esta persona, siendo honesto, lo primero que pensé fue: ¿a cuál grupo pertenece? ¿Quiénes son los que están mal? Pero el hombre me volvió a decir: yo digo que los hermanos están mal. Y me contó su historia personal. Cuando yo era niño, un tío mató a mi padre. Crecí sin padre y guardando un profundo rencor por el hombre que lo mató. Siendo niño, juré que iba a hacer lo mismo, que lo iba a matar. Cuando empecé a crecer, descubrí que mientras yo me hacía cada vez más fuerte, él se hacía cada vez más viejo, más débil, y entonces buscaba encontrarme con él para matarlo. Cuando él veía que yo venía en la calle en el otro sentido, daba la vuelta o cruzaba la calle para no encontrarse conmigo. Dios no me permitió cumplir mi promesa, pero me permitió formar una familia y conocer el Evangelio. Cuando me casé, le dije a mi esposa que todos los días deberíamos leer la Biblia y hacer lo que Dios nos dijera allí. Un día leíamos en la Biblia que Dios no perdona al que no perdona. Y le dije a mi esposa que era necesario salir. Aunque no le dije a dónde iríamos. Fuimos a la casa del tío. Tocamos la puerta. Cuando él abrió, le cambió la cara y empujando la puerta con toda su fuerza, trataba de cerrarla, pero no pudo, porque no se lo permití. Jalando y empujando la puerta y viendo las caras a través de la abertura, le dije: tío, yo juré que le iba a matar. Y con más angustia entonces el hombre empujaba la puerta. Pero tío, hoy leí que la Biblia dice que si yo no perdono, Dios no me perdonará. Tío, quiero pedirle perdón por el odio de todos estos años. Entonces el hombre soltó la puerta y sacó del fondo de su alma un grito animal, un grito de dolor. Se echó sobre mi cuello, llorando a gritos. Lloramos, gritamos, abrazándonos y pidiéndonos perdón. Cuando volvió a la casa, me sentía, dice, como librado de un gran peso. Quería correr, quería gritar, quería decírselo a todo el mundo, que Dios me había librado de esa carga. Y entonces el hombre concluyó: si Dios me ayudó a perdonar al que mató a mi padre, ¿cómo es posible que los hermanos no se puedan perdonar? Como iglesia, mis hermanos, como iglesia de Cristo, estamos llamados, mis hermanos, a mantener la unidad que nos ha sido dada, mis hermanos, en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a hacerla. Oremos a nuestro Dios. Padre bendito,
Gracias, Señor, porque solamente, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, Señor, estamos aquí. 57 años en donde hemos visto, Señor, tu provisión, tu amor, tu misericordia, tu gracia, Señor. Porque si dependiera de nosotros, Señor, estamos seguros que desde cuando, Señor, ya no estaríamos. Pero gracias, Señor, porque tú eres el que nos sostienes. Y a pesar, Padre Santo, de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, a pesar, Padre Santo, de todo, Señor, tú has sido fiel y nos mantienes. Pero tú demandas, Señor, de nosotros que debemos de mantener la unidad, tener un mismo pensamiento, tener un mismo propósito y no tener, Padre Santo, líderes que pudiéramos tenerlos en un pedestal y que pudieran estar ocupando, Señor, tu lugar. Perdónanos, Señor, si lo hemos hecho en algún momento, pero queremos, Señor, que tú, Padre Santo, nos ayudes, que podamos quitar, Señor, cualquier cosa o persona que esté ocupando, Señor, el lugar que te pertenece, que como iglesia, Señor Emanuel, podamos, Señor, tener a Cristo en el centro, Señor, de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser como Cristo, para que de esa manera, Padre Santo, podamos glorificar tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre bendito de Cristo. Amén. Y amén. Dios nos bendiga a través de su palabra. Damos gracias a Dios por esta presentación de nuestro hermano. Les invito a ponernos sobre nuestros pies, mis hermanos, y a continuar alabando a nuestro Dios a través de unos cantos. Bendición, decirle cuán grande eres, Dios. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, y tiembla su voz, y tiembla su voz, y grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, y aquí está. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad es Dios, el Padre con Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, nuestros dolores
y todos lo verán, cuán grande es Dios. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, es más, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, mi hermano, y estamos contentos. Su hermana Blanca nos trajo algunos bocadillos, un pastel, una galleta. Están todos invitados para después del culto poder degustar de estos bocadillos. Voy a invitar a nuestro hermano Ismael Ávila para que sea el que nos despide de oración, y así mismo le voy a pedir que ore por los alimentos que vamos a dar. Con esta participación estamos despedidos. Dios les bendiga, pero continuamos con los bocadillos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en estos momentos. Oramos a nuestro Dios. Nuestro buen Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, sin duda en medio de nosotros en esta hora, porque nos hemos congregado en tu nombre para darte la honra y la gloria que solamente tú lo mereces. Para dar gracias, Señor, por un año más que concedes a tu iglesia, Emmanuel, en medio de esta ciudad, en medio de esta comunidad, Señor, en la que nos desenvolvemos cada uno de nosotros. Pero te damos gracias, Padre, por tu palabra que has expuesto a través de tu siervo en esta noche. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú eres quien ha hablado, tú eres quien nos ha llamado, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, para que podamos, Señor, como hijos tuyos, como iglesia, ser la influencia, Señor, que se requiere en medio de este mundo. Y muchos más, Señor, lleguen al conocimiento tuyo. Padre, un día dijiste a uno de tus siervos que sobre esa roca, refiriéndose a tu persona, edificarías tu iglesia, y las fuerzas del infierno, Señor, no prevalecerían contra ellos. Tenemos la promesa tuya, Señor, de que tu iglesia se mantendrá firme, sólida, si está cimentada sobre esa roca maravillosa que eres tú. Pero Padre, a la iglesia nos has llamado a ser santos, has llamado a tu iglesia a ser una iglesia santa, una iglesia apartada, Señor, en medio de este mundo, con un propósito bien definido.
ser luz y ser sal en medio de nosotros. Padre, por eso te rogamos en esta noche, en esta hora, que a tu iglesia, Emanuel, a cada uno de los miembros que la formamos, puedas darnos y poner en nuestro corazón el deseo de ser la iglesia que tú quieres, la iglesia que tú deseas, la iglesia, Señor, que tú esperas de cada uno de nosotros. Una iglesia conforme a tu corazón, una iglesia que viva en santidad, una iglesia que viva, Señor, siendo ejemplo dentro y fuera de las cuatro paredes. Que siga siendo ejemplo, Señor, allá en el hogar, allá en el trabajo, en la calle, cuando estemos estudiando, donde quiera, Señor, podamos dar testimonio de que somos hijos tuyos. Y muchos más lleguen al conocimiento de la verdad. Gracias por tu iglesia, hermano. Gracias, Padre, por estos 57 años. Donde tú la has sostenido, la has guardado, la has protegido. Y seguirás haciendo, Señor, según tu promesa. Permítenos solamente a nosotros vivir conforme al llamado que tú has hecho a nuestras vidas. Y ser gratos delante de tu presencia. Y ser aprobados por ti. De todo mundo. Despídenos con tu paz, con tu bendición. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.